¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas Buenas tardes, tardes. dicen. Dicen buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. No se olvidará, por favor, especialmente los compañeros que por temas de los cortes de luz no se han podido conectar, revisar las clases grabadas, ¿no? De igual manera, si estamos debiendo algún documento, algún certificado, por favor, entregarlo lo más pronto posible, ¿no? Y tratar de estar al día con las pensiones correspondientes. Vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. El siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la civilización china, ¿no? Como ustedes saben, la civilización china es una de las grandes culturas que más aportaciones nos han dado, pues, para nuestra sociedad, ¿no? Obviamente, pues, tuvieron un gran desarrollo en arquitectura, en la organización social, política, administrativa, en la religión y sobre todo directamente en la construcción de grandes obras de arquitectura que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Como es el caso directamente de la Gran Muralla China, ¿sí? Vamos a conocer algunos parámetros. La civilización china, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Aidan Paul, por favor? Buenas tardes, dicen. La civilización china surgió en la cercanía de los ríos amarillos, del río azul, de la era de los demoníaca, no, demonia, de, neolítico, específicamente entre los años 7000 a 20000 antes de Cristo. El, el territorio resultó muy fértil y rico en recursos naturales, permitiéndoles a su población progresar a un ritmo acelerado, logrando hacer su nombre en la historia universal. Conocemos un poco más sobre las costumbres y tradiciones de la China. De China. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, la civilización china prácticamente se ubicó a las cercanías de dos ríos importantes, ¿no? El río Amarillo y el río Azul, ¿no? O el Huanghe o el Yangtze que se le conoce, ¿no? Prácticamente lograron tener un crecimiento gracias a estos dos ríos y que sobre todo directamente lograron tener un crecimiento tanto en la organización administrativa territorial y sobre todo directamente en la construcción de grandes obras de arquitectura. Vamos a la ubicación. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Ingrid Anabel. ¿Estamos ahí? Buenos días, señor Ley. Por favor. La, la civilización china se encuentra al este del continente de Asia, entre las cercanías de los ríos amarillos On- Ox y Azul. Ay, esa palabra. Estos dos ríos dividían el país en diferentes regiones, pero gracias a estas vías fluviales, la cultura siguió en desarrollo. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá en estos mapas logramos evidenciar que justamente por aquí cruzaba lo que es el río Amarillo y el río Azul de esta manera, ¿no? Logrando identificar claramente, pues, la ubicación donde esta gran civilización logró ubicarse directamente en Beijing, Shanghái, Bután, Chongqing, que prácticamente fueron los territorios, bueno, que conocemos al día de hoy en donde estaban ubicada directamente esta gran civilización. Ahora vamos a determinar cómo fueron sus formas de gobierno y de entre ellos podemos destacar cómo lo realizaban en forma de dinastías, ¿no? En la época antigua vamos a detallar algunas importantes. Dinastía Xia.
Me ayuda, por favor, el señor Juan Manuel. Buenas tardes. Dinastías Muy buenas tardes. podemos dividir la época de la civilización china en dos etapas. Una etapa antigua, dinastía sea 2010 2100-1600 antes de Cristo. Esta fue la primera dinastía y tuvo lugar desde el año 2100 hasta el año 1600 antes de Cristo. Estuvo ubicada alrededor del río Amarillo. Dinastía Shang 1600-1100 antes de Cristo. Esta dinastía reinó durante los años 1600 y 1100 antes de Cristo, durante el cual se caracterizó por utilizar los caparazones de tortugas y los omoplatos del buey con fines de adivinación. Dinastía Zhou 1050-256 a.C. Esta dinastía derrotó a los Shang y empezó a regir en el año 1050 hasta el año 256 a.C. Durante esta dinastía se organizó el reino en estado o provincias. Excelente, muy bien, señor. Muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, dentro de las dinastías chinas, la etapa antigua destaca en la siguiente, ¿no? Dinastía Xia en 1600 a.C., en donde estuvo caracterizada directamente por el asentamiento cercano al río Amarillo, ¿no? La dinastía Shang, que prácticamente estuvo dentro de sus características esenciales, fue el utilizar los omóplatos del buey y los caparazones de tortuga con fines de adivinación, ¿no? Mientras que dentro de la dinastía Zhou, en los años 256, prácticamente los territorios de China se conformaron en estados o en provincias en general, ¿no? Entonces, prácticamente de esa manera lograban tener el control de estos territorios y de los recursos. Ahora nos vamos a la etapa imperial. Dinastía Qing. Me ayuda, por favor, el señor Clever Yambay, por favor. Señor Clever Yambay. No, no estamos muy bien, sin nota. Señorita Mélida Córdoba, por favor. Ya, Licen, un momentito, por favor, que estoy en mi teléfono, ¿ya? Muy bien. Ay, no se baja. Ya. Etapa imperial. Dinastía 2021-206 antes de Cristo. Abarcó desde el 221 al 206 antes de Cristo. A partir de esta dinastía de China se convierte en un imperio, convirtiéndose en un pueblo mucho más unido y fuerte. Se mejoró el sistema de escritura y la arqueología. Dinastía Yang 220 se extendió desde el año 206 a.C. hasta el año 220 después de Cristo, y hubo un progreso enorme en la parte comercial, así como también industrial y agrícola. Dinastía Sui 581-618 después de Cristo. Duró desde el año 581 después de Cristo hasta el 618 después de Cristo, y se caracterizó por reformar el país, así como consolidar su poder.
se siguió ampliando la construcción de la Gran Muralla. Gracias. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de la etapa imperial tenemos a la dinastía Qing, ¿no? Que abarcó entre los años 206 a.C. y una característica esencial fue que en esta etapa China se convierte pues en un imperio, ¿no? Es decir, todos los territorios quedaron unificados, además de ello se mejoró el sistema de escritura y la arqueología. Dentro de la dinastía Han, 220 después de Cristo, prácticamente la característica importante fue el gran desarrollo industrial y de la agricultura, ¿no? Dentro de la dinastía Sui duró en los años 581, en donde prácticamente lograron establecer normativas dentro de la política del país, más que todo para consolidar el poder del emperador. Recordemos que el emperador prácticamente se le organizaba, se le atribuía que tenía pues poderes divinos y obviamente pues mantenía lo que es un respeto y un poder sobre los parámetros importantes de estos territorios, ¿no? Y también además la extensión de la construcción de la Gran Muralla China. Vamos a otras dinastías importantes. La dinastía Tang. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Esteban? ¿Estamos ahí? Ya, Licen, deme un momentito. Muy bien. Dinastía Tang, 618 a 907 después de Cristo. Abarcó desde el año 618 al 907 después de Cristo y estuvo marcada por el crecimiento cultural y el arte. Además, tuvo una expresión de territorio dominado. Dinastía Song, 960 a 1279 después de Cristo. Esta dinastía gobernó durante el año 960 hasta 1279 después de Cristo. Y tomó como capital de su imperio a Kaifeng, conquistando también la región del sur. Se desarrolló aún más el comercio. Dinastía Wang, 1234 a 1368 después de Cristo. La dinastía Wang duró desde 1234 a 1368 después de Cristo y estuvo dominado por el imperio mongol y su líder Genghis Khan. Hubo una gran inestabilidad en sentido social. Gracias, Licen. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de la dinastía Tang, prácticamente, ¿no? La característica esencial fue el crecimiento de la cultura, del arte y la expansión territorial. Dentro de la dinastía Song, eventualmente fue que la capital del imperio pasó a Kaifeng, ¿no? Además de ello, tuvieron una gran extensión dentro del comercio. Y dentro de la dinastía Yuan, prácticamente fue caracterizado por el imperio mongol, ¿no? Que en su momento pues estuvo liderado directamente por el gran conquistador Genghis Khan, ¿no? Que en su momento pues logró conquistar, por decirlo así, la mayoría de los territorios de China, obviamente pues en base a su control, en base a su ejército y sobre todo directamente generó una gran inestabilidad, ¿no? Ya que Genghis Khan prácticamente logró apropiarse de estos recursos y los explotaba. Ahora, finalizando, vamos a determinar dos dinastías sumamente importantes, la dinastía Ming y la dinastía Qing. La dinastía Ming, que prácticamente estuvo en 1644, prácticamente estableció su capital en Pekín, ¿no? Logró mejorar lo que son los sistemas de comunicación marítima y además de ello establecieron la plata como sistema monetario, ¿no? Es decir, que lo utilizaban directamente para el trueque, para el comercio en general. Y la dinastía Qing, que prácticamente es caracterizada por los enfrentamientos, en este caso que tuvieron contra Japón, conocidas también como las guerras del opio, ¿no? Ahora, vamos a identificar cómo era su organización. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jenny Alexandra? ¿Estamos ahí? Jenny Alexandra Navarrete.
No, no estamos. Muy bien, sin nota. Mirka Mayela, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, Lisen. Por favor. La organización política de la civilización china se caracterizó por las dinastías, las cuales estaban dominadas por emperadores que tenían todo el poder y autoridad en el imperio, y si era sucedido por un heredero, generalmente su primogénito varón. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora todo prácticamente estaba controlado en base al emperador, ¿no? Y sobre todo también por las dinastías. Y las formas de gobierno generalmente eran dadas por su primogénito varón, es decir, directamente por el hijo del emperador, ¿no? Además de ello, directamente contábamos con funcionarios públicos, también dentro de la dinastía Qing crearon lo que son normativas en base a la propiedad privada, establecieron también lo que es un gobierno administrado directamente por los recursos en base al criterio o en base a la decisión del emperador, ¿no? Ahora también podemos identificar que prácticamente esas normativas servían para una buena convivencia dentro del imperio chino. Ahora nos vamos a la organización social y a los parámetros que existían. ¿Me ayuda por favor el señor Luis Enrique? Sí, licenciado, un momentito, por favor. Muy bien. Organización social. El emperador era quien ocupaba el primer lugar en la pirámide social china, ya que se consideraba que tenía origen divino. La aristocracia. Noble que constituía la corte imperial. Este se componía por terratenientes y jefes militares. El tercer nivel era ocupado por funcionarios de alto rango y de mucha confianza para el emperador. Jueces, gobernadores, policías, supervisores y recaudadores de impuestos. Todos estos velaban por los intereses del imperio en cuanto a seguridad, producción y funcionamiento de los sistemas. Listo, licenciado. Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, miren, por ejemplo, acá, el emperador prácticamente estaba en la cima. Después encontramos la aristocracia que eventualmente estaban los terratenientes, los jefes militares, y en el tercer nivel podemos encontrar a los mandarines también, que los directamente eran establecidos como gobernadores, supervisores, recaudadores directamente de impuestos, ¿no? El cuarto peldaño podemos encontrar lo que son los campesinos, los trabajadores, la población en general, mientras que en el último peldaño podemos encontrar a los esclavos. Recordemos que China también era una sociedad esclavista, ¿no? Ahora nos vamos a su economía. ¿Me ayuda, por favor, el señor Ángel Guillermo? ¿Estamos ahí? Sí, listen. Por favor. La economía de los chinos se basaba principalmente en la agricultura, cultivando principalmente arroz en el río Yangtze y luego domesticando animales de carga, con los que transportaban los productos hacia las ciudades vecinas, iniciando el comercio de aquellos tiempos con el trueque como sistema de beneficio. Posteriormente se comienza a desarrollar la metalurgia en la edad de los metales para crear armas y herramientas de trabajo a fin de facilitar ciertos trabajos como la misma agricultura y otras tareas caseras. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. La economía. Entonces, miren, por ejemplo, el producto más importante o el principal que lograron desarrollar los chinos era el arroz. Ahora, si yo preguntara, ¿cuántas veces nosotros consumimos arroz en el día? Todos los 3 días. casi. Ya, muy bien. Todos los días. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces al día. 3 veces. Una vez. Tres veces, 2 veces, una vez. Muy bien, ¿no?
Y es un producto que en este caso lo consumimos, por decirlo así, diariamente. O sea, no hay día en este caso que nosotros no consumamos ese producto, ¿no? Y obviamente pues lo hacemos en sopitas, lo hacemos en secos y que obviamente es un producto que más consumimos o los que más consumimos aquí en el Ecuador, ¿no? Este producto prácticamente tuvo su punto de origen en el río Yangtze, ¿sí? Entonces, los chinos obviamente pues aprovecharon los recursos de la naturaleza y encontraron este producto que sigue vigente hasta el día de hoy. También domesticaron lo que son animales de carga, de igual manera establecieron lo que son más beneficios en el trueque con la creación directamente de la plata como sistema monetario, ¿no? Y obviamente pues a raíz de que tuvieron una buena organización, prácticamente tuvieron un crecimiento sumamente acelerado. Vamos, la siguiente diapositiva, me ayuda por favor, el señor Jordi Javier. ¿Estamos ahí? Jordi Javier Salazar. Sí, ¿no? Muy bien, sin nota. José Ulvio Naranjo. Ya, Licen, ahorita le ayudo. Deme un segundito que estoy en el celular. Muy bien. Ya estoy acomodando. La economía. Los materiales provienen de la minería que se fue desarrollando en yacimientos cercanos donde se explotaba minerales importantes como el hierro, cobre, oro y el plomo. Por otro lado, se fue desarrollando las artes que se utilizaban en el comercio, como por ejemplo la creación de objetos de porcelana, cerámica y seda, los cuales llegaron a extenderse por todo el territorio dominado por los chinos y hasta el mundo a orillas del Mediterráneo. Excelente, Gracias. señor Yes, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de la economía también podemos identificar que trabajaron materiales como el hierro, el cobre, el oro, el plomo, ¿no? Además de ellos, eran expertos en la creación de objetos de porcelana, cerámica y seda. Por ejemplo, si yo preguntara, en casa, ¿qué tipo de herramientas o objetos tenemos de porcelana? Los platos, los jarrones, los floreros. Ya, muy bien, excelente. De Lo que es cerámica. lo del baño. Ya, muy bien, también, excelente. En cerámica, ¿qué encontramos? Los pisos. Muy bien, los pisos, excelente. Y en seda, pero no el plátano seda, Las, la otra seda, las textilera. sábanas. Excelente, muy bien, las Cortinas. sábanas. ¿Qué más encontramos? Cortinas, los manteles. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá en la imagen que tenemos en la partecita de abajo, tenemos la representación de las primeras monedas de plata que realizaron, pues, los chinos, ¿no? De igual manera, aquí tenemos lo que son pequeñas herramientas, como ellos directamente realizaban la textilería y sobre todo también tenemos cómo directamente trabajaban en la agricultura, ¿no? Ahora nos vamos a su religión. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Wilson Eduardo? ¿Estamos ahí? Señor Patiño, ¿no? Estamos muy... Hola. Sí, sí. Licenciado, buenas tardes. No tengo muy buena señal. A ratos escucho, a ratos escucha, por lo que no me Ah, permite ya, oír. ya. Eso, muy bien, sí, no se preocupe. Bueno, en ese caso nos ayuda, por favor, el señor o la señorita Mélida Córdoba, por favor, nos ayuda. Sí, licenciada, aquí estoy. Espéreme un ratito que estoy en el celular, ¿ya? Muy bien. Religión. El sistema religioso chino no fue para nada parecido
al de la cultura occidental y nunca ha sido su fuerte, ya que han regido principalmente por la filosofía como el confucianismo, que ha tenido un gran impacto en la cultura china hasta el día de hoy. Además, creen que en el taoísmo y el budismo, las cuales también se han llegado a considerar más ideas filosóficas que cualquier otra cosa. Gracias, Licen. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos identificar que dentro de la religión prácticamente mantenían pensamientos filosóficos, ¿no? De entre ellos, el confucianismo, el taoísmo o el budismo. Ellos consideran que cualquier religión que nosotros tomemos, vamos a llegar al mismo punto. ¿Cuál es el mismo punto? La iluminación o la felicidad del alma, ¿no? Por ende, pues, ellos decían en este caso que si una persona puede ser cristiana, católica, musulmana, en este caso incluso atea directamente, cuando las personas mueran directamente van a ir al mismo punto, ¿no? ¿Cuál es el mismo punto? La iluminación del alma, ¿no? Por ende, ellos no son muy apegados a la religión, ¿no? Sin embargo, tienen estos pensamientos filosóficos en donde resaltan personajes como Buda, ¿sí? Que tenemos aquí, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos la representación de Buda en este caso, ¿no? Y que son pensamientos que en su momento, pues, dentro del imperio establecían lo que son tradiciones, ritos, especialmente en representación a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Que ellos también, en este caso, los respetaban, hablando del aire, del agua, del fuego, de la tierra, y que obviamente oraban siempre por, en este caso, sus antepasados, realizaban lo que son ritos obligatorios, pero no eran muy apegados directamente a los a los tipos de religiones que nosotros tenemos al día de hoy, ¿no? Sin embargo, tenían esos pensamientos filosóficos, establecían lo que son parámetros en base a otros personajes, como el caso de Buda, el cual mencionaba, ¿no? Que desprenderse directamente de todas las cosas materiales sería de mucha felicidad, ¿no? Entonces, los tomaban directamente como puntos de partida y que obviamente hasta el día de hoy podemos identificar que los chinos como tal no son muy apegados a su religión, ¿no? Pero sin embargo, respetan directamente lo que son las creencias de otras culturas y sobre todo mantienen esos pensamientos filosóficos hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, nos vamos a los monumentos más importantes de los chinos, la Gran Muralla China. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita Mirka Mayela, por favor. Ya, Lice. Los chinos llevaron a cabo varias edificaciones importantes que se han mantenido hasta nuestros días. Entre estas edificaciones podemos mencionar la siguiente. La Gran Muralla China. Fue construida principalmente como una fortificación y luego se le dio la forma de muralla, protectora para toda la región norte, frontera con Mongolia y Manchuria, para resistir los ataques de estos pueblos, ya que constantemente recibían ataques de los mongoles. Se calcula que tienen aproximadamente unos 7.000 kilómetros de largo, pasado por varias provincias de China. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos identificar, ¿no? Que la Gran Muralla China prácticamente fue una fortificación que construyeron en el norte, ¿sí? Donde obviamente lo hacían como frontera en contra del Imperio Mongol, ¿no? Recordemos que para aquel entonces Genghis Khan iba conquistando todos los territorios y los chinos, para el tratar de detener y evitar directamente en su momento que llegara Genghis Khan, crearon la Gran Muralla China de más de 7.000 kilómetros de largo y que pasaba por varias provincias, ¿no? Eso con la finalidad de que los mongoles no llegaran. Pero sin embargo, obviamente, pues Genghis Khan ideó la manera, cruzó la Gran Muralla China y eventualmente conquistó los territorios de China en su momento, ¿no? Otro de los grandes monumentos importantes chinos fue el mausoleo de Qin Shi Huang.
Me ayuda, por favor, el señor Luis Esteban Gualotuña, por favor. Ya listé un momentito. Muy bien. Mausoleo de Qin Shi Huang. Es el recinto donde el emperador Qin edificó su tumba y la de su familia, junto a otras 400 tumbas más, además del impresionante ejército de Rakota que mandó a construir durante su gobierno. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. El mausoleo de Qin Shi Huang, que es una obra arquitectónica hasta el día de hoy sumamente decorativa, sumamente hermosa, ¿no? En donde, miren, por ejemplo, en la imagen que tenemos en la partecita de acá abajo, logramos identificar grandes representaciones de soldados, de su ejército, de familiares, de los animales, e inclusive en la parte del centro se logró observar lo que es la tumba del emperador, ¿no? Eso obviamente lo hacía con la finalidad de proteger su tumba. Otra de las grandes aportaciones de los chinos fueron las pagodas, que prácticamente son edificios colocados con diferentes techos, uno encima del otro. Sí, que dentro de la cosmovisión prácticamente estas formas de edificio tuvieron un origen dentro de la civilización de India y se adaptaron para la población asiática, ¿no? Las grandes aportaciones, tenemos la brújula, el papel, la imprenta, la pólvora, las cometas, la seda, la porcelana, ¿ok? Que las tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos evidenciar que uno de los productos que utilizamos para la lluvia son el paraguas, ok, la seda, el dominó y grandes aportaciones que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Por ende, podemos identificar que la civilización china es una de las culturas que grandes aportaciones nos han dejado hasta el día de hoy y que obviamente pues prevalecen tanto en sus obras de arquitectura, en su organización y sobre todo cómo lograron extenderse por todo el mundo. Y es considerada pues y hasta el día de hoy una de las grandes potencias en donde eventualmente siempre están en constante crecimiento, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Licenciado, todo muy claro. Excelente, muy bien. Entonces, chicos, vamos a tener un receso de unos 10, 12 minutitos y ahí regresamos directamente para ciudadanía, ¿sí? Bien, tomemos un receso, por favor. Sí, por favor, lo que pasa es que ya mismo se corta la luz, pero la última hora parece que no voy a... Ya, muy bien. Entonces, no se olvidará, por favor, de notificar. Sí, señor Juan Manuel. Escribamos, por favor, en el Teams, indicando, pues, el corte de luz, ¿sí? Por favor, ya mismo ya una bastante... Sí, estamos todos en eso. Sí, no se preocupe. Muy bien. Notifiquemos en el grupo, por favor, para que los demás profes estemos al pendiente, ¿sí? Dice una consulta, el deber que mandó que se le envíe por mensaje, no se puede enviar por mensaje, le subimos a Canvas. Sí, por favor, todo por Canvas. Ok. Listo. Bien, chicos. Nos reunimos. No... ¿Sí? Sí, dígame, por favor. Ese deber le decía que no se puede mandar por mensaje, le vamos a enviar por Canvas, ¿ya? Sí, por favor. Muy bien. Entonces, chicos, tomamos un receso, 10 minutitos y nos encontramos. Muy bien. Aprovechen para tomar